El concurso de tapas de 10 Alto Gállego cumple 10 años y en esta edición participan 21 establecimientos con un total de 37 tapas. Es dar a conocer la gastronomía del territorio, los productos de la zona y luego también pues crear ambiente durante estos 10 días en diferentes localidades del Alto Gállego. Todos los bares y restaurantes participantes en el concurso pertenecen a la comarca del Alto Gállego, como es el caso del bar-restaurante Casbas de Senegüe, que ha elaborado esta coca de sardinas. Para la masa la elaboramos con huevo, con harina de garbanzo, un poquito de nata, orégano y las sardinas. Esto va combinado, hemos dicho que vamos a hacer unas sardinas con tomate y el tomate lo tenemos aquí, que se va a convertir en esto, una gelatina de tomate que hacemos simplemente triturando este tomate con cola de pescado. Para montar la coca de sardinas tenemos aquí esta sal de vino, ¿vale? Entonces hacemos así un dibujito, cogemos una de nuestras tortitas, sacamos una bolita de tomate, la pasamos por aceite de oliva para darle un toque de brillo, que nos aporte aroma de limón con su ralladura y los dos toques importantes, aromáticos otra vez, de esta piparra que no pica y golpecito de orégano y ya. También en Senegüe participa el restaurante bar Camping Valle de Tena con este bombón de carrillera y foie. Tenemos carrillera de cerdo duroc, manzana, foie, sal, pimienta y la envolvemos en una crepiné, es una tela de cerdo. Lo pintamos el plato, vamos a decorar el plato con un balsámico de Oporto, ponemos un poquito de compota de manzana, el bombón de carrillera, un poquito de alga guacame, unas florcitas de pensamiento para decorar. Tenemos pan de focaccia, un crujiente y vamos a rebar con un jugo de ternera con manzana. Y gran variedad de premios a los que optan todos los participantes. Alguno de estos galardones ya los conoce el cocinero de este camping. A la tapa creativa, que era una tierra de brownie con dos mousses, una de vainilla y la otra de chocolate. Y la anterior fue jardín de tiramisú, que quedamos a la segunda mejor tapa. La cuestión es participar y que la gente se anime porque bueno, es algo diferente que se hace durante el año. También hay un premio popular que entre toda la gente que está probando las tapas, pues bueno, hay unos botecitos que hemos dejado en los establecimientos y van votando. Entonces, bueno, el premio popular lo otorga el público. El establecimiento ganador de esta edición tendrá la oportunidad de representar a la comarca en el concurso provincial de tapas.